Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hoy se está cumpliendo un mes de la declaratoria de conflicto armado interno. Anteayer se cumplió el mes del estado de excepción y ayer las autoridades hicieron un balance de los operativos y de toda la acción de la fuerza pública contra las bandas terroristas que así fueron catalogadas por el gobierno en el decreto 111. Y hay una baja sustancial, según las autoridades, de las muertes violentas, de 27 a 10 diarias. Eso es lo que ayer dijeron tanto el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante de policía. Está con nosotros María del Mar Gallegos, ella es abogada penalista, catedrática. María del Mar, gracias por acompañarnos. Y así va la guerra contra el terrorismo. Estamos viviendo una tensa calma, estamos ilusionándonos de que estamos ganando la guerra, vamos a ir a un feriado con tensión. ¿Qué es lo que, cómo lo analizas? Buenos días, Milton. Muchísimas gracias a Radio Sucesos por la invitación y a todos los que nos escuchan. Yo creo que es importante la participación de los militares en la cárcel. Definitivamente que ha disminuido la violencia, al menos intracarcelaria, pero también creo que es una cuestión de percepción del ciudadano. A ver militares en la cárcel, todos los operativos que han hecho, las requisas que han hecho, descubrir estos VIP que tienen los presos, pues realmente ha dado una visión de lo que es la realidad de las cárceles, ¿no? Y que no puede seguir pasando. Pero yo creo que estos son medidas paliativas, es decir, sirven en un momento, pero no van a durar para siempre, a menos que tengamos, ni aun cuando tengamos a los militares para siempre en las cárceles nos va a servir. Porque no se está estamos atacando a una parte de toda esta cadena de delincuencia. La delincuencia se forma, digamos, desde la teoría criminológica, tiene como tres espacios, ¿ya? Una primaria, secundaria y terciaria. La primaria es en la raíz de la criminalidad, dónde se está produciendo la criminalidad, por qué se produce la criminalidad. Luego, cómo los delincuentes acceden o tienen esta relación con la justicia. Y tercero es la rehabilitación o la parte carcelaria, la ejecución ya de la pena como tal. Entonces, nosotros estamos actuando, como te das cuenta, en la última fase. Entonces, está bien. Yo no digo que no debe existir este tipo de mano dura, porque es una mano dura, que aun cuando yo digo hay que trabajar en las raíces, no descarto trabajar en la mano dura. Ahora, estos índices sí llaman la atención. Acuérdate, Milton, que íbamos como en un índice de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hasta 46, si no me Sí, equivoco. hasta 44, llegó a un índice altísimo, a llegar a ser uno de los países o el país más violento de la región, al menos con ciudades más violentas de la región, como Esmeraldas. Entonces, ver que ahora tenemos 10, habría que ver realmente las estadísticas. Yo soy muy escéptica de las estadísticas que nos ¿Y con dan. qué comparan además, no? Porque a veces Exacto. comparan con la semana pasada, otras veces con el mismo periodo del año anterior. Es decir, creo que se ajustan también a la conveniencia del momento. Exactamente, ¿y qué es lo que nos reflejan? Claro, esto nos refleja que existen menos violencia, menos homicidios, pero también me demuestra otra cosa. Del martes anterior al día de hoy, tenemos casi 2.000 nuevos PPLs, personas privadas de libertad. Entonces, hay que hacer un análisis integral de los números. Ese es el tema. Hasta el 8 de febrero, Sí, 6.626 sí, personas detenidas, 241 por terrorismo. exacto. Eh, ¿Y dónde están? Es la pregunta. Exacto, esos 6.000 fue hasta como hace una semana. Recién entre la semana de martes y ahora, 1.000 más, 1.000 y pico más. Espérate. Entonces creo Sí. que son como 7.000, bordean los 7.000. No, hasta el 8 de febrero, dice ahí, este es mi Sí, informe, 6.000, 6.000. ya, 6.000. Pero imagínate Ahí está que, otra vez la confusión. Pero exacto, porque yo tengo aquí un dato que te dice que tenemos 1.975 detenidos desde, con corte, solamente del 9 al 17 de enero. la Pero, comparación es 23 de enero había 3.219 y hoy hay 3.000 más, son 6.626, pero bueno, son miles. La pregunta aquí es, sí, ¿dónde están esos miles de detenidos? exactamente. ¿Ya salieron? ¿Cuántos están siendo procesados? Eh, ¿Cuántos están residiendo? Vi que dos en Esmeraldas
recibieron sentencia por terrorismo, así rapidísimo. Sí, bueno, ahorita están activados muchísimo estos nuevos jueces anticorrupción que se crearon unidades especiales, que me alegro porque que existan estas unidades especiales para tratar este tipo de delincuencia, pero si tú te fijas, tenemos casi 6,000, el número, digamos, bordar los 6,000, 7,000 presos nuevos, ¿dónde se les está poniendo, no? Es necesario la infraestructura adecuada, están creando, se va a crear nueva infraestructura, pero no estamos atacando a través del problema, porque si tenemos a los militares siempre, bueno, pero otra vez solo ataco este problema. Pero acuérdate cuál es la consecuencia o la causa de las masacres carcelarias, el hacinamiento penitenciario. Entonces estoy metiendo a 6,000 personas nuevas a las cárceles, lo que me aumenta de lo que tenía hasta septiembre, más o menos, tenía unos 31,000 presos, 32,000 personas privadas de libertad. Ahorita estoy bordeando entonces casi los 38,000 presos. ¿Y dónde están todas esas personas? Y además, ¿cuántos bajo la modalidad de prisión preventiva? Porque como tú bien dices, recién están siendo procesados porque recién están en este detenero acá, están entran a un proceso penal. Entonces tienen prisión preventiva. Entonces, yo hasta septiembre que hice una consultoría al respecto, había 31% de personas privadas de libertad en las cárceles. Es decir, ¿cuántos habrá ahorita? Ujú. ¿Sí? Que bordeará casi el 50% de personas, perdón, con prisión preventiva. Es decir, con una medida cautelar. Lo importante sería hacer un análisis de todo ese círculo de personas privadas de libertad bajo la figura de prisión preventiva, cuántos efectivamente tienen una sentencia ejecutoriada. Y ahí yo medir el éxito realmente de la justicia frente a este tipo de delitos. Ahora, ayer el jefe del Comando Conjunto dijo, tenemos el control total en 10 cárceles del país. Son 36, no me equivoco. Sí, más ¿Qué o menos, pasa sí. en las otras 26? No hay control, no pasa nada, no se necesitaba intervención, eh, porque vimos hace un mes exactamente una intervención masiva de la fuerza pública tomando el control de las cárceles y hasta el momento las cosas han ido mejorando aparentemente. Aparentemente es percepción, ¿no? Habría que Es ver. percepción porque, por ejemplo, dos presos muertos en la cárcel de Santo Domingo. Julián Newman, desaparecido en la cárcel de Cotopaxi. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Están controlando realmente? ¿Están controladas realmente? ¿O lo que pasa es que no pasa nada porque los presos no quieren que pase algo? Lo que pasa es que también ahorita como tienen todo el apoyo popular, entonces no nos importan ya esos números, esas cifras de saber cuántas personas están muertas o cuántas personas privadas de libertad mueren dentro de las cárceles bajo la protección del Estado, cuántas personas desaparecen, porque ¿cómo es que desaparece una persona dentro de la cárcel, no? Y yo no creo que sea que las otras cárceles no necesiten intervención, también necesitan intervención, Claro. sino que está focalizado en las más grandes. ¿Por qué? Porque esto también responde a algo que también dijo la ministra Palencia y tiene razón, esto es costos. Esto es un costo significativo para el Estado. Militares, el personal, alimentación, tecnología, infraestructura, o sea, es costo que necesita el Estado. Entonces, tal vez no pueda o no alcance a cubrir los 36 centros de rehabilitación del país. Además, también adolescentes infractores, o sea, tenemos muchos centros de carcelarios en donde sí hay que poner ojo también. Se hizo un plan hace 2 años, si no me equivoco, buscando desahogar las cárceles, por ejemplo, cuando se crearon los jueces de garantías penitenciarias. ¿Cómo está funcionando eso? Hay muy pocos jueces de garantías Poquísimos. penitenciarias. Y la otra, que el presidente firmó un decreto para repatriar a los presos que están aquí. Son entre 3 y 4 mil, si no me equivoco. Sí. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, no es que vamos a ver buses ni aviones sacando los presos. A ver, ustedes, 1.500 colombianos se van a la frontera, 150 peruanos se van a la frontera. O sea, eso no va a Claro, eso pasar no va a porque pasar. son casos individuales. Son casos individuales y además tiene un proceso propio. Esto está amparado bajo el convenio de Estrasburgo, en el que contempla la figura de la repatriación. ¿En qué consiste la repatriación? Porque también ahí la narrativa ha sido distorsionada un poco. No es que yo les pongo en la frontera y se acabó el problema, no. El tema es que la persona privada de libertad tiene que terminar de cumplir su pena privativa de libertad en el país de origen. Es decir, al menos tiene que tener 6 meses de terminar su sentencia para poder irse al otro país parte además de un tema de voluntariedad. ¿Sí? El PPL debe querer irse a su país de origen y nacionalidad, que generalmente quieren, Milton, porque responde a un tema humano de estar con su familia, Claro. de su lenguaje, de su lengua, de su comida incluso. O sea, son cosas humanas y a veces los PPLs, no, casi siempre. Hay una serie de televisión que se llama Preso en el extranjero y se ven Ujú, cosas increíbles. Entonces, claro. creo que tiene razón. Me imagino que los presos colombianos querrán irse a terminar su sentencia en Colombia. Claro, y no es tan difícil el proceso como tal, porque es un tema de un checklist, de firmar unos papeles, Ujú. de voluntariedad, además de eso de la carpeta del centro de rehabilitación del SNAI, de cómo ha sido su proceso de rehabilitación,
y un tema ya de Ministerio de Relaciones Internacionales, Cancillería e Interpol, que son los que les movilizan a los PPLs. No es mucho más. Entonces se podría hacer, pero ahí viene lo que tú decías. ¿Cuántos vamos a sacar con una figura de repatriación? Vamos a ser positivos, vamos a decir que todos los extranjeros, que son casi 4.000 extranjeros, se van a ir y quieren acogerse al proceso de repatriación. Se van 4.000, pero acabamos de decir que acaban de entrar 6.000. Pero ¿en cuánto tiempo se van esos 4.000? No se van al mismo tiempo. No se van al mismo tiempo. Los 6.000 siempre más o menos al mismo tiempo. Sí, casi que están entrando al mismo tiempo, por lo que vemos el periodo, la temporalidad. Claro, 3.000 en menos de un mes subió la cifra, pero más allá del tema de la repatriación, que creo que es una medida de buena fe para buscar bajar el hacinamiento. Los jueces de garantías penitenciarios, ¿cómo están funcionando? Son poquísimos los Ujú. jueces de garantías penitenciarias y generalmente están ubicados o tienen competencia en sectores que son o ciudades que son cercanas a centros de Ahí en rehabilitación. La Tacunga, por La ejemplo. Tacunga tiene, ¿ya? Creo que es la mayoría donde están ubicados. Exactamente, pero los guías penitenciarios tienen una figura muy interesante que Argentina lo desarrolla muy bien, que no es el juez de escritorio, el juez penitenciario. El juez penitenciario es el juez que, decía alguna vez un juez penitenciario de Argentina, es el que va, come, huele, vive con el PPL para entender su situación y ver si realmente están aptos para salir a un régimen semiabierto, a un abierto, ver qué necesidades tienen, si traslados, o sea, justamente esto que necesitaríamos tener en este momento para saber cómo poner a los PPLs en qué centros de rehabilitación social, porque es absurdo que hayamos puesto, aquí no sé quién fue la persona que pensó esto, pero que les puso a los de la misma banda en lugares específicos. Es algo que no me cabe en la cabeza cómo pudieron haber hecho. Si la idea es desarticular y lo que les hicieron es ponerles mejor y darles todas las herramientas para que puedan seguir cometiendo ilícitos. Son las 8:54, estamos hablando con María del Mar Gallegos, abogada, penalista, catedrática. Y este tema que tú acabas de mencionar, le escuché a Fernando Carrión. Aquí se entregó, claro, y cuando ves el mapa de la penitenciaría litoral, entonces el pabellón tal le pertenece a los Lobos, el cual le pertenece a los Johnny Killers, y así divididos Entonces, primero, ¿qué garantía hay de que no sigan operando desde ahí? Claro, creaste una mini patria en las cárceles, dividida no por provincias, pero dividido por bandas de delincuencia organizada. Entonces, si es que tú no desarticulas, estando allá adentro, lo que estás dándoles es un espacio muy, muy bueno para que cometan ilícitos. Tienen comida, tienen techo, tienen herramientas, están unidos, tienen tiempo. Ujú. Entonces, claro que les estás dando más bien, les estás creando un espacio criminogénico, es decir, un lugar donde se multiplica la criminalidad. Primero hay que tener técnicos y realmente clasificar a los privados de libertad por delito, por peligrosidad, por tiempo de pena privativa de libertad. Incluso por temas psicológicos. Hay que tener toda una integralidad de estudios para saber cómo ubicar a los PPLs. Y obviamente también hay que hacer un examen de conciencia de que también hay mucha corrupción en los funcionarios que están manejando las ¿Y cárceles. cómo solucionamos? A ver, vamos viendo porque, por ejemplo, también la sociedad tiene que tener un compromiso. Si trasladas a unos choneros de la cárcel de la regional de Guayaquil a Turi, se paran en el Turi porque ¿por qué mandan a ellos de acá? Si mandas de Turi a Santo Domingo, relajo de Santo Domingo, que ¿por qué vienen los de Turi acá? Es decir, ahí hay problema por todo. Si el presidente de la República dice voy a construir una cárcel en Pastaza, entonces paro en Pastaza porque aquí tienen que construir la cárcel. ¿Sí? Construye en San Terén, entonces ¿dónde construye? En Marte. Claro, claro, porque nadie quiere una cárcel en su patio trasero ni en como vecinos, ¿no? Claro, porque además Pero en la Tacunga les quitas del internet a los de afuera y no a sí, los de adentro. tú pasas por ahí y tú eres el que no tiene internet, pero adentro Adentro tienen están internet. chateando, claro. Sí, exactamente. Yo creo que sí hay que hacerles entender a los privados de libertad quiénes son los que mandan. Y no mandan ellos, manda el Estado. Y eso no significa que no haya que escuchar también a los PPLs, porque no todos son de bandas de delincuencia organizada. También hay PPLs de toda otra clase en el que yo no sé quién es el encargado. Ahora se entendería que él es el SNAI, pero en un momento existía el Ministerio de Justicia, que tenía mucha más infraestructura, al ser ministerio, obviamente, tenía más recursos, en el que sí tenías comisiones para poder escuchar a los PPLs y sus necesidades. Necesidades que no son darles celulares, no son darles más tiempo de visitas, sino son necesidades a veces de cosas como por ejemplo esto, a veces crearon una radio, me acuerdo, las PPLs. Vi ahora en Ibarra, Ujú, entonces tienen una radio y sí, también tienen un taller donde hacen artesanías. exacto. Esas cosas hay que volver a rescatar.
porque incluso muchos de los que de ellos mismos controlan a los otros. ¿Sí? Entonces, eso hay que volver a generar espacios de comunicación, que no significa llegar a acuerdos con las bandas delincuenciales. Y en este momento hay un acuerdo. Yo no creo, o mejor dicho, no sé. Pues espero que no. Espero que no, espero que no. Esta es la gran, digamos, incógnita que hay también detrás de de los regímenes de mano dura. Se dice muchísimo que Bukele tiene acuerdos, ¿no? Ujú. Con las pandillas. De hecho, sea cierto o no, pero hay una entrevista muy interesante con uno de los líderes de las pandillas en el que después de tener una estabilidad de violencia baja en El Salvador, en algún momento hubo un día que se llama el martes loco, en el que aumentaron los índices de violencia, pero sorprendentemente. Entonces, este señor que dice ser de un líder de una pandilla, manifiesta que se le olvidó a Bukele que esto era un acuerdo y que hay cuestiones que hay que respetar. Y nosotros solo le hicimos un acuerdo de quién manda aquí. Y en efecto, o sea, si es que tú tienes un control ya real sobre el tema de violencia, no tendrías que tener un pico tan alto, ¿no? Hipótesis o no, pero se dice que también pueden haber acuerdos, incluso en regímenes tan fuertes como el de El Salvador, ¿no? Hablando de Bukele, le escuchaba a Bukele en un discurso alguna vez que decía, cuando sacas de circulación a 70.000 pandilleros, tienes que tener en cuenta que eso también es un problema económico, porque ilícitamente siguen siendo fuentes de empleo. Claro. Es dinero que estás sacando de circulación, dinero con el que no compras en la ferretería, con el que ya no vas a comprar en la panadería, con el que no vas a comprar montones de cosas. Entonces, pensaba que también era un problema económico. Tenía que pensar en que no solamente devuelves paz a las calles, sino tienes que meter plata a los hogares, Claro, con es trabajo. que ahí viene el tema de la primera parte que te hablaba al principio, Ujú, la parte primaria, que es, ok, ¿cómo yo ataco las causas de la delincuencia? Y incluso Bukele tiene un buen programa ujú. de esta parte primaria de la prevención, que se llaman los espacios cubo, que son espacios en las partes marginales en donde les dan, son unos cubos en donde les da internet, bibliotecas, recreación, salud. Entonces eso no se ve mucho porque más llama la atención lo otro, ¿no es cierto? Pero yo eso sí cuestiono al gobierno ahorita de Noboa. Ok, yo he sido siempre en contra de la mano dura, pero creo que llegamos al punto en que se necesita mano dura. Ujú. Ok, muy bien, estamos con mano dura, pero vamos a, digamos, como te decía, aun cuando tengamos a los militares ahí, siempre, Ajá. ¿qué estamos haciendo acá? Y yo no veo que Daniel Noboa esté trabajando en un programa de política criminal integral. Y esto va a ser paliativo. Salen estas personas después de 10, 13 años. Y lo que se podría pensar en ese plan es la anunciada construcción de las dos cárceles, que hasta ahora no sabemos si es que ya se puso la primera piedra, que se debe poner el 5 de enero. Sí, en enero se tenía que Entonces, poner. si son 10 o 11 meses de construcción, cada vez se va retrasando más esta construcción de las dos cárceles. Pero, ¿cuánto soluciona el problema de tener dos cárceles nuevas? Si es que yo voy a hacer el ejercicio de ponerles a las mismas personas que están en la penitenciaría o en algunos de los regionales, ponerles en estas nuevas cárceles, no he hecho nada. A estas cárceles que sean el momento oportuno para poder designar y reasignar a PPLs de acuerdo a estos temas técnicos, ¿no? Delitos, de peligrosidad, etcétera. Solo así me van a servir estas cárceles. Pero de ahí, otra vez, no estoy atacando a las causas de la criminalidad. ¿Qué está haciendo Daniel Noboa y su gobierno para atacar en temas de prevención? Y ahí es donde no tiene que tener militares, tiene que tener criminólogos, sociólogos, antropólogos. Y ahí tienes otra fuente de trabajo. Ujú. Incluso las mismas personas, puede ser incluso expertos vivenciales, que sepan cómo, que han pasado todo un proceso de acceso a la justicia, de estar con la justicia, de estar incluso en un centro de rehabilitación Pero social. para eso tienes que tener centros absolutamente seguros y que funcionen como centros, Sí, para que el criminólogo, el psicólogo, todos los que tú dices que deberían entrar en una fase posterior, no sean corrompidos, pues, porque totalmente. corrompidos por las buenas o por las malas, Plata o plata o plomo, plomo, ajá, por exactamente. supuesto, exactamente. Yo sí creo que también otra de las cosas, y ahí concuerdo con, por ejemplo, Patricio Carrillo y el coronel Wagner Bravo, es que General, general, tú le dijiste general, coronel, no sé cómo no te dijo nada. general, creo que Es ahorita en ese general. día sí le dije general, pero el, sí hay que ver, tiene que haber inversión de tecnología. Ujú. Definitivamente. ¿Cómo es Pero que posible, Milton, que no, el marco donde tú pasas, por ejemplo, en la Tacunga, en las últimas veces que yo fui, o a Turi, que fui, creo que fue la última cárcel que fui, no funcionaba, no funcionan. A ver, por favor, los centros comerciales tienen, las universidades, algunas tienen ya pues, ¿cómo estos nos damos marcos. cuenta de que además ellos tienen instalaciones de internet, televisión satelital y
legales no tienen prendidas las pantallas para hacer los escáneres y todo eso. ¿Y qué fue de los escáneres además? Yo le preguntaba siempre que lo veía en revista, que era con frecuencia además al entonces director del SNAI, hoy procesado en el caso Metástasis, al general Ramírez. Ajá. ¿Y qué fue de los escáneres? ¿Qué tanto ofrece? Estamos en eso, estamos en eso. Claro, ahora capaz ya sabemos por qué estamos en eso nomás. Sí, Y no exactamente. pasó al ya compré. Exactamente, pero ¿por qué? ¿Cómo? Es algo tan sencillo. Es un proceso de contratación pública que no te está, bueno, puede ser algo costoso, pero que es necesario, ¿no? Otra de las causas, yo creo que es importante, otra de las maneras de solucionar esto, Milton, es el lavado de activos, perseguir el dinero. ¿Sabes cuánto es nuestro índice de efectividad de sentencias en lavado de activos? La UAFE sacó un comunicado que no es más del 1%. Entonces, tú O sea, quieres, no cortas la estructura no, económica de las bandas. que además de los que están presos son, la gran mayoría son mando bajo, ¿no? Ujú. Carne de cañón. Luego tú tienes medios y algunos altos, ¿no? Que son los que han traído también los problemas. Pero ¿quiénes son los más altos que no están en las cárceles? Muchos de los que están, las cabezas, de los que manejan el dinero, los empresarios, y ellos son realmente, si tú creo que atacas el tema del dinero, podrías dar con quiénes son las personas que están detrás de todo esto. Se aprobó ayer la ley de extinción del dominio, que creo que es una buena herramienta, pero también hay otra cuestión que creo que está haciendo bien la fiscal general, es perseguir a o sea, no perseguir, pero sí el mal trabajo Ujú. de los abogados corruptos, porque también son parte de este sistema. No es posible que tú hables de justicia y que tú mismo como abogado vayas a corromper fiscales y jueces y que jueces y fiscales también se presten para esto.